Compañeros, disculpen, al parecer no van a dar clases, ¿verdad? Hasta estas alturas sí, ya definitivamente no van a haber clases, compañera, porque ya todo lo que se pasó no creo que vaya a iniciar clases ahorita el licenciado. Algunos de ustedes ya mandaron sus correos para que nos resuelvan el problema. Buenas tardes, yo tengo una dudita. Buenas noches. Sí, compañera. Conforme lo que mencionaban en el chat, en el grupo, que a mí no me había llegado, me había caído el correíto en el spam, entonces yo no había podido visualizar dónde ingresar para recibir las clases. Entonces la semana fue un poquito irregular para mí. Con respecto a lo de los grupos, yo tengo dudita cómo es que es la dinámica en ese caso. Compañera, muy buenas tardes. Fíjate que nosotros grabamos las clases y las subimos a un canal de YouTube y una compañera las va a subir a un grupo de Facebook. Ahí puedes visualizar. Sobre los grupos, el licenciado, como ese día había un problema sobre las clases, sobre laboral y la misma entonces éramos 60 alumnos recibiendo la clase. Entonces, él indicó que iba a ser grupos de 10, ya que éramos poco, pero como nosotros le indicamos que los demás estaban en la clase laboral, pueden ser que los grupos sean de más integrantes. Sería de ver qué es lo que diga el licenciado en la clase. Está bien. Muchísimas gracias, compañeros. Para servirte. Ahorita, por lo mismo de la controversia de los horarios, es que no, me imagino yo que no estamos recibiendo clases, ¿verdad? Yo creo que sí, porque el licenciado tenía que coordinarse para cambiar el horario. Entonces, e incluso uno de ellos, creo que fue el licenciado que dijo de que esta semana iba a ser irregular mientras que se resolviera eso. Entonces, me imagino que por eso no va a dar curso. Compañeros, Esperemos que ya el sábado se resuelva, ¿verdad? Porque dijeron que el sábado iban a hablar los dos licenciados que también tenían problemas. Esperemos ya esta semana ya tengamos clases normal porque ya van 2 periodos que perdemos, ¿verdad? Ya está solucionado. Siempre nos quedamos con el horario de mañana, del día del jueves. Bueno, incluso ya lo publicamos en uno de los grupos y en la página de Facebook ya está publicado el horario que quedó oficial. Ya eso ya lo dijo administración, entonces así quedamos. Lo único es que tienen que enviar correo a los que se les traslapan las clases. Entonces, más que todo ellos son los que tienen que ver cómo se les solucionan a estos compañeros. Ahora el horario ya quedó. Ok, gracias, compañera. Compañeros, ahí en mensajes publiqué el grupo de Facebook. Si algunos no están metidos ahí también apoyamos. Ahí también está el enlace sobre el grupo de Facebook y el canal de YouTube. Los que se quieran agregar, ahí está el enlace. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpen la tardanza, pero estaba en una audiencia que me está terminando hasta ahorita. Pero ya estamos conectados. Ahí corriendo en el tráfico para llegar a un lugar donde poder conectarme, pero ya estamos aquí a la orden. ¿Cómo están? Gracias, licenciado. ¿Cómo están, jóvenes? Muy bien, gracias. Bien, gracias, Bien, licenciado. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con el curso de Derecho Procesal Penal de lo que vimos en la clase anterior. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Si hay algún problema de que tengamos que, o se escuche intercortada la voz, me avisan. Por favor. Vamos a hablar del derecho procesal penal y se recuerdan que estábamos pendientes de lo que era la definición del derecho procesal penal. Habíamos hablado que íbamos a ver la definición de derecho procesal penal de acuerdo a cualquier libro de lectura o cualquier libro de teoría que está en la bibliografía del programa. Ustedes saben que el derecho procesal penal pues es una parte de la ciencia del derecho que se encarga del estudio de todas las incidencias que ocurren en un proceso penal, de todo lo que tiene que ver
con la aplicación de la pena en razón de las normas jurídico-penales. Si ustedes se dan cuenta en el artículo 1 del Código Procesal Penal, si tienen a bien ver el artículo 1 del Código Procesal Penal, vamos a empezar con un axioma que habla el proceso penal, que se refiere al principio de legalidad procesal. Así como tenemos la legalidad, el principio de legalidad a nivel de derecho sustantivo, de derecho penal, también lo tenemos en materia de derecho procesal penal. Si ustedes se recuerdan, el artículo 1 del Código Penal nos habla del principio de legalidad también, que refiere a que nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas. Tiene que existir una ley anterior y también tiene que observarse esa ley previamente antes de cometer un delito. Quiere decir que primero tiene que existir la ley para poder aplicar alguna norma, alguna conducta, hacer una relación de una conducta a una norma jurídico-penal. De igual manera, el Código Procesal Penal también establece eso, el principio de no hay pena sin ley, nulo in poena sine lege. Ese es un axioma latino que nos habla de que no se podrá imponer alguna pena si la ley no lo hubiere fijado con anterioridad. Es un principio general. Entonces, basados en estos dos principios que nos habla el Código Penal y el Código Procesal Penal que se refieren a la pena, allá nos habla de la ley en el Código Penal y aquí nos habla de la pena. No se podrá imponer una pena si no hay una ley que esté expresamente fijada con anterioridad. Artículo 1 del Código Procesal Penal. Si ustedes ven el artículo 1 del Código Penal, también nos habla del principio de legalidad. La legalidad es de que nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos y faltas por ley anterior. Aquí nos pone la calificación de una ley anterior. Y que esta ley debe existir previamente a la perpetración de un delito. ¿Qué significa el delito? El delito es, ustedes ya saben bien, la definición del delito: acción típica antijurídica, culpable e imponible, imputable. Es el acto por medio del cual una persona viola una norma jurídica. Como lo habíamos explicado la otra vez, el delito es la consecuencia del comportamiento de la persona. Hay personas que realizan actos que están prohibidos. No deben de realizar esos actos porque hay normas explícitas reguladas en una ley que les indican no cometer esos delitos. Hay una regla de abstención y también hay una regla de amenaza. Esa amenaza es que si usted comete esa conducta, ese delito, pues será sancionado con una pena que establece la ley de acuerdo a su comportamiento en una clasificación de delitos. De igual manera lo dice el Código Procesal Penal. No se podrá imponer una pena si la ley no lo hubiere fijado con anterioridad. El artículo 2 del Código Procesal Penal nos habla de que no hay proceso sin ley. Nulo proceso sine lege. ¿Qué significa eso? Que tiene que existir una ley previamente a un proceso. A nadie se le puede procesar si no hay ley. Y todo lo que refiere el proceso tiene que estar enmarcado en ley. No hay ninguna acción procesal que no esté regulada en ley. Y los sujetos procesales o las partes de un proceso, los jueces, el Ministerio Público, el abogado defensor, los abogados litigantes, no podrán variar las formas del proceso, mucho menos cambiarlas. Es decir, yo voy a procesar a una persona de la forma como yo quiero. No es así. Yo voy a procesar a una persona de conformidad con la ley. Tengo que regirme
tal y como cual lo establece la ley. ¿Cómo estamos? No sé si tenemos en el audio, si me observo. Ahorita se acaba de conectar la cámara, porque eso como que hay que esperar que caliente o algo así. Bueno, ¿estamos bien? ¿Alguien que me conteste? Buenas noches, licenciado. Sí, se ve muy bien. ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien? Buenas noches, licenciado. Sí, licenciado. Ok, bueno. Entonces, partiendo de ese principio de legalidad en derecho procesal penal, podemos decir que uno de los puntos claves para la definición de lo que es el derecho procesal penal es que es un conjunto de normas jurídicas. Ahí estamos hablando de la ley, exactamente haciendo relación a lo que dice el artículo 2 del Código Procesal Penal. Tiene que existir una ley con anterioridad que fije lo que se va a hacer en el proceso. No podrá iniciarse ningún proceso ni terminarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Aquí nos indica taxativamente que la ley tiene que existir previamente. La ley es antes del proceso. Así como lo miramos allá en el Código Penal, la ley es antes de que la persona cometa una conducta prohibida, es decir, antes que se cometa el delito. Basado en estos dos puntos de vista, tanto en materia sustantiva como en materia adjetiva, que es el Código Procesal Penal, pues nos vamos a desarrollar en todo el proceso que existe para poder determinar la conducta de la persona con elementos probatorios. Cuando estamos hablando del Código Penal, estamos hablando de una parte teórica, una parte analítica en cuanto a que si la conducta de la persona concierne a un tipo penal o concierne a una determinada figura delictiva, hasta ahí. Pero ese tipo penal que está ahí necesita activarse a un proceso. Entonces, el segundo paso que tenemos es que todo lo que hemos analizado teóricamente, por eso que existe la teoría del delito, todo lo que hemos analizado teóricamente en un análisis de coordinación, de concatenación de una relación de causalidad en el Código Penal, lo mismo vamos a hacer en el Código Procesal Penal. Solamente que aquí sí somos partícipes nosotros de hacer esa correlación como sujetos procesales. Los sujetos procesales son las personas que intervienen en el proceso en razón de los intereses que tiene cada quien. Por ejemplo, el juez es la persona que juzga, el abogado defensor es la persona que defiende, el fiscal del Ministerio Público es la persona que acusa y obviamente tiene que existir un acusado, un imputado o un sindicado y los querellantes adhesivos que en algún momento se incorporan al proceso cuando tienen un interés directo y personal con el proceso que se está ventilando. De igual manera, también existen terceros civilmente demandados que también pueden tener cierto interés dentro del proceso o en su defecto hay otro sujeto procesal que los hace intervenir dentro del proceso como terceros demandados dentro de las acciones penales. Bueno, esas figuras las vamos a ir conociendo poco a poco en el trayecto del curso. El tema es que aquí tengamos claros que la definición del derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas, es una ciencia, por supuesto, dentro del punto de vista de derecho procesal penal, del derecho procesal, es que es un conjunto de normas jurídicas ya establecidas que se encargan de llevar a cabo una secuencia de actos, un proceso que va dirigido en contra de alguna o algunas personas que supuestamente tienen una sindicación de haber cometido un hecho delictivo. Aquí, cuando ya estamos hablando de un conjunto de normas ya existentes que tienen por objeto seguir un camino que vaya en razón de encontrar la verdad de los hechos, así como de encontrar quién es la persona responsable del caso, tenemos entonces una apreciación en conjunto sobre lo que es el derecho procesal penal. Tenemos
conjunto de normas jurídicas que se encargan del seguimiento del camino que vamos a seguir para poder someter a un juicio, a un proceso, a una persona que se les indica de cometer un delito. Este proceso penal es el conjunto de pasos, el conjunto de acciones, el conjunto de figuras procesales que se tienen que seguir tal y como lo establece la ley. Entonces, nos establecemos en el marco legal, nos ubicamos en el marco legal, así como nos ubicamos en el marco legal del derecho penal, que las personas que cometen actos prohibidos tienen que encuadrarse dentro de las figuras delictivas que dice el derecho penal. Lo mismo tenemos que hacer en el derecho procesal penal. El derecho procesal penal es que vamos a dar un seguimiento a un caso para llevar encaminado si una persona es responsable o no es responsable, y concluyendo hasta en una sentencia donde tenemos las figuras de la absolución o de la condena. En este camino que vamos a seguir durante todo el proceso, pues obviamente hay incidencias. Todas las incidencias que tiene el proceso penal implican que de alguna manera tenemos que ser estrictos o que se encuentra rígida cada una de las circunstancias que se dan en el proceso. Es decir, tenemos que ajustarnos a lo que dice la ley. El sujeto procesal que está dentro del caso que tergiverse, cambie, modifique o varíen las formas del proceso, pues entonces se sale del ámbito legal, se sale del marco legal que dice el proceso penal. Entonces quiere decir que todos los pasos que vamos a seguir durante el proceso penal deben estar enmarcados exclusivamente con las figuras idóneas dentro del proceso. Si vamos a hablar, por ejemplo, de una aprehensión, la aprehensión, o con lo que comúnmente llamamos como una orden de captura, ello tiene que estar regulado en la ley. No podemos hacer aprehensiones ilegales cuando no se hacen de conformidad con la ley. Tienen que reunir los requisitos. Esa figura jurídica de la aprehensión o de la orden de captura tiene que regirse bajo los principios que establece la ley. Acá entran leyes constitucionales también y los acuerdos y tratados que en materia de derechos humanos deben de prevalecer. Se tienen que respetar todas esos instrumentos legales para poder determinar cómo se puede aplicar una orden de aprehensión. Si vamos a hablar de algo procesal, por así decirles, una revisión de medida de coerción. ¿Qué es la revisión de medida de coerción? La revisión de medida de coerción es el examen que se le hace a una persona que se encuentra procesada o que se encuentra detenida provisionalmente para otorgarle algún beneficio siempre y cuando hayan cambiado las circunstancias primitivas del proceso. Eso quiere decir que en algún momento tenemos que cumplir con los requisitos que establece la ley para la figura de revisión de medida de coerción. Si estamos hablando de un sobreseimiento, o estamos hablando de una denuncia, o estamos hablando de una querella, todas esas figuras que se mencionan en el Código Procesal Penal son figuras que deben regirse tal y como cual lo establece el Código Procesal Penal. Nadie puede hacer una querella que esté fuera del contexto que establece la ley. Nadie puede hacer un acto de sobreseimiento si no es tal y como cual lo establece la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que darle el seguimiento que corresponde a todas las figuras jurídicas que tenemos plasmadas en el código, y cada una de ellas las debemos de entender. Así como entendimos lo que es la tipificación en el Código Penal, así debemos entender lo que es la aplicación de las normas jurídicas en el derecho procesal penal. La definición ustedes la pueden buscar en diferentes artículos de doctrina establecida en el programa de estudios. Pues hay autores nacionales e internacionales, pero la idea es que ustedes tengan el entendimiento de que todo lo que se hace en
razón del proceso penal debe estar regido de conformidad con lo que establece la ley. Entonces, visto esto, como un preámbulo a esta clase el día de hoy, sabemos de que nullum proceso sine lege. ¿Qué significa eso? Ustedes lo pueden ver en su código. Si lo tienen a la mano, por favor, léanlo. Artículo 2 del Código Procesal Penal. Nullum proceso sine lege. Quiere decir que no hay proceso sin ley. Si no tenemos la ley, no podemos aplicar ningún proceso a ninguna persona. Entonces, todo proceso debe iniciarse mediante el trámite de una denuncia o querella o por actos u omisiones calificados como delitos. ¿Cómo se inicia el proceso? En primer lugar, tenemos la denuncia o la querella. ¿Qué significa la denuncia? La denuncia es el aviso criminal que hace una persona ante las autoridades competentes para que realicen, tengan conocimiento de un hecho delictivo, de la violación de una norma jurídico penal. Cualquier persona puede hacer una denuncia ante las autoridades. ¿Ante qué autoridades son las que se hacen la denuncia? Ante la Policía Nacional Civil o ante el Ministerio Público, que son las únicas dos entidades en las cuales se pueden plantear las denuncias. ¿Qué es la querella? La querella se menciona en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Es el acto jurídico por medio del cual una persona denuncia a otra con pleno conocimiento de su identificación, que tenga plasmado precisamente cuáles fueron los hechos que realizó y los medios de prueba que puede presentar en algún momento para que se le inicie un proceso penal. Esta querella la vamos a ver también más adelante. Ahora solo la mencionamos, es un acto formal. La denuncia podríamos decir que es un acto informal dentro del proceso penal. Pero la querella sí lleva sus requisitos complementarios. Artículo 302 del Código Procesal Penal nos habla de la querella. Cuando yo tengo identificada a la persona que cometió el delito, está plenamente identificado con su documento personal de identificación DPI, la dirección donde vive, qué acto fue el que cometió, y hacer una relación de los hechos exactamente tal y como lo hizo y aportar los medios de prueba. Si no cumplo con estos requisitos, entonces la querella se queda en denuncia. No se puede tomar en consideración una querella formal en contra de una persona porque no llena los requisitos. Si llena los requisitos, entonces podemos decir que la persona que está planteando la querella en contra de una o más personas plenamente identificadas e individualizadas en los hechos que se señalan, pueden ser susceptibles de inicio de un proceso penal. Ahora, ¿qué significa el inicio de un proceso penal? El inicio de un proceso penal significa que fuera como una garantía. Si hay alguna persona que a usted lo denuncia o hay alguna persona que a usted le plantea una querella en su contra, el proceso va a servir como un filtro. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a tener que analizar en primera instancia los hechos y actos que se están reportando en la denuncia o en la querella. Se va a tener que analizar exactamente la vinculación que tenga la persona en el hecho que se le está indicando. Y se va a tener que analizar precisamente las pruebas que se están aportando o que se pudiesen encontrar a través de una investigación para definir si en determinado momento existe la posibilidad que se le pueda iniciar un proceso. Esos son los primeros actos que se realizan dentro del proceso y para el efecto tenemos que tomar en consideración que sirve de garantía para las personas que son sindicadas. Si yo tengo un proceso, pues que me investiguen, que me sujeten a un proceso, porque ahí se van a dar cuenta que efectivamente yo no tengo ninguna participación en los hechos que se me están indicando. Si yo tuviese participación en un hecho delictivo, por ejemplo, un asalto a un banco, por ejemplo, un secuestro a una persona, por ejemplo, el disparo de arma de fuego en la calle, o un homicidio o un asesinato, y se me denuncia y se me pone en conocimiento de las autoridades qué fue lo que yo hice, pues tengo derecho a recibir
todos aquellos principios constitucionales que lo amparan, aún siendo sindicado. Aquí se tiene que tomar en cuenta mucho, porque todas las personas que son sometidas a un proceso penal están sujetas a que se les respeten sus derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Ustedes saben que la Constitución Política de la República de Guatemala, así como los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, establecen el respeto de las garantías constitucionales y de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos los sindicatos. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de presunción de inocencia. Esa presunción de inocencia está regulada en el artículo 14 de la Constitución Política de la República, en el cual se establece que todos somos inocentes en tanto no se nos haya comprobado la responsabilidad de los hechos delictivos. Se me está acusando porque yo me robé un vehículo, pero resulta de que en tanto se compruebe y se obtenga una sentencia firme, yo durante el proceso tengo el derecho de la presunción de inocencia, el cual debe ser tratado de igual manera para todos los acusados. Entonces, nadie puede tratar dentro de un proceso a una persona como culpable desde el inicio del proceso, porque únicamente está siendo señalado en la denuncia y en la querella, únicamente se está señalando al sindicado que cometió un hecho delictivo, pero eso no consiste en que esta persona haya cometido el delito propiamente. Así es de que para ello existe el artículo 3. Si ustedes tienen su Código Procesal Penal, recuerdan que les indiqué en la clase pasada que ustedes tenían que tener sus herramientas de trabajo como su Código Penal y su Código Procesal Penal, su Constitución Política de la República, la ley del organismo judicial y todas las leyes que ustedes consideren necesarias que tengan figuras delictivas penales como instrumentos jurídicos adicionales al Código Penal. Entonces, en el artículo 3 del Código Procesal Penal se establece que el proceso que está regulado por la ley dice que los tribunales y los sujetos procesales, entiéndase fiscal, defensor, querellante adhesivo, tercero civilmente demandado, son sujetos procesales, no podrán variar las formas del proceso, ni la de sus diligencias o incidencias. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso se inicia de conformidad con lo que establece la ley. Si hay alguien de los sujetos procesales que quiere hacer variar, cambiar o modificar las formas de cómo se realiza el proceso o de sus incidencias, está cambiando lo que es el proceso. Se está saliendo del marco legal, está haciendo cuestiones ilegales, de las cuales otros sujetos procesales o las personas afectadas o las que les cause agravio pueden de alguna manera impugnar esos actos que están siendo relevantes fuera del contexto legal. Entonces eso se llama el principio de imperatividad. Cuando ustedes les pregunten entonces, ¿cuáles son los principios del derecho procesal penal? Vamos a contestar, en principio, el principio de legalidad que está regulado en el artículo 2 del mismo Código Procesal Penal y el artículo 1 del mismo cuerpo legal. Principio de legalidad. Pero también tenemos un principio de imperatividad. Este principio de imperatividad es que impone una prohibición en que nadie, por eso que está catalogado en uno de los primeros principios que establece el Código Procesal Penal y que sería bueno que ustedes lo consultaran en su doctrina, en sus libros de consulta, qué significa el principio de imperatividad dentro del proceso penal. Pregunta de examen. Recuerden, las preguntas de examen yo siempre se las digo y les pongo una X a las preguntas que voy a hacer en el examen. Diga en qué consiste el principio de imperatividad. También indique en qué consiste el principio de legalidad, que son principios básicos que se rige el derecho procesal penal para poder llevar a cabo todo lo que corresponde al derecho procesal penal. Cuando se va a jugar un encuentro de fútbol,
Ustedes saben que en el cuento de fútbol hay principios. ¿Cuáles son esos principios? El principio de que tenemos que tener una portería en cada lado, el principio de que tenemos que tener un árbitro, el principio de que tenemos que tener un área para jugar, el principio de que tenemos que tener reglas de conducta de cómo se debe de jugar. Los jugadores no pueden poner la mano a la pelota, sino que solo el pie. Son principios básicos que se debe regir durante todo el juego o campeonato o lo que se quiera decir, porque hay principios que ya se conocen que deben de respetar los jugadores. Es decir, si una persona se sale de la raya y sigue jugando la pelota fuera del contexto del campo, está violando un principio del área que tiene que jugarse la pelota para poder jugar. Discúlpeme el ejemplo tan peyorativo, pero nos da la idea de que en el juego del proceso penal todos nos debemos regir bajo estos principios. Nadie puede cambiar las formas del proceso, ni hacer variar las formas del proceso, ni tergiversarlas, ni hacer cambiar las diligencias, sino que son exclusivamente como lo dicen los principios. Este principio de imperatividad es tajante y está en una forma imperativa, y por eso le ponen imperatividad al artículo 3. No podrán. ¿Qué significa eso? Eso es un mandato legal, que nadie puede variar las formas del proceso, ni las de sus diligencias o de las de sus incidencias. Ninguno puede hacer variar de los sujetos procesales, ni los jueces, ni los sujetos procesales. Entonces, ni el juez puede salirse de lo que establece la ley, ni los sujetos procesales. Y cuando se salga alguien de ese contexto, pues viene el árbitro y toca el gorgorito o el pito, como sea, y le llama la atención al sujeto procesal que indica que se está saliendo de la jugada. Alguien que tocó con la mano la pelota, el juez o el árbitro le pita y le marca penalti, dependiendo del área donde esté, y así sucesivamente ya todos conocemos. Para las distinguidas damas, que a algunas no les gusta el fútbol, pero también en cualquier juego que se realice, en el juego de básquetbol, discúlpenme la expresión del ejemplo que pongo, pero básicamente eso es lo que da la idea de que dentro del juego del derecho procesal penal y del proceso penal, todo tiene que ser dentro del marco legal. No hay nada. Y los principios son las reglas básicas que ya se conocen, que se deben respetar y no pueden alterarse. Definitivamente no pueden salirse del contexto de lo que dice la ley. Bueno, hablando de ese principio de imperatividad, eso va correlacionado con el principio de los fines del proceso. ¿Cuáles son los fines del proceso? ¿A qué nos lleva el proceso penal? ¿Qué es lo que buscamos dentro del proceso penal? Pues buscamos encontrar la verdad, hacer una averiguación de qué fue lo que pasó. Hay una denuncia que dicen, fíjense que nosotros escuchamos unos disparos y ahí apareció un señor muerto. Bueno, entonces hay que averiguar, hay que preguntar. El proceso penal, esa es la finalidad que tiene. Buscar realmente qué fue lo que ocurrió. Cualquiera de nosotros nos podemos estar en conocimiento de un acto delictivo y lo primero que hacemos es hacer interrogantes. El ejemplo que yo les ponía en la otra clase, que ustedes estaban sentados en su casa, en el sofá de su sala de habitación, donde estaban muy cómodos, de repente escuchan una detonación de arma de fuego o de impacto, si ustedes se hacen la pregunta, o serán disparos o serán cohetes. La primera pregunta que el guatemalteco se pregunta, porque acá ustedes ya saben que también los cohetes se oyen cuando se detonan como que fueran disparos de arma de fuego. Entonces, esa es la primera interrogante que surge en el ámbito subjetivo de nosotros los abogados, que pensamos inmediatamente en figuras delictivas o figuras que están relacionadas con el ordenamiento jurídico. O serán cohetes o serán detonaciones de arma de fuego. ¿Y qué hacemos? Seguimos preguntándonos y seguimos interrogándonos.
o hacemos actos para averiguar. Pues nos movemos, nos levantamos, miramos por la ventana y por la ventana observamos que definitivamente pues hay una persona que está herida o está muerta en la medio de la calle y ya podemos deducir, ¿estará vivo o estará muerto? Y esa es la otra interrogante. Entonces, esto es parte de un proceso penal. Todas las interrogantes que nos hagamos son parte de la averiguación que tiene que realizar el proceso penal. Ya dentro del marco de la investigación, dentro del marco de la averiguación, pues la finalidad del proceso es la averiguación de la verdad, la averiguación de que existe un hecho delictivo. Obviamente, si miramos a una persona que esté ahí tirada, ya sin vida, pues podemos deducir, bueno, aquí hay un hecho delictivo que se llama homicidio, o en su defecto, si seguimos averiguando, podemos llegar a descubrir que es un hecho de asesinato. Y así sucesivamente, conforme las interrogantes que nos vayamos planteando, vamos tratando de averiguar qué fue lo que pasó hasta llegar a que establezcamos que se trata de un hecho delictivo. Y entonces la finalidad del proceso penal es que tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta. Adicional a eso, pues ya vimos a la persona fallecida ahí en medio de la calle y ya podemos decir, de ahora en adelante, ya podemos decir que fue un hecho delictivo. Mataron a una persona. Regulado en el artículo 123 del Código Penal, que establece que quien diere muerte a una persona será sancionado con una prisión de 15 a 40 años. Artículo 123 del Código Penal. Entonces, a partir de ese momento, tenemos que continuar con las averiguaciones. Esa es la finalidad del proceso. Pero como lo dice el artículo 5 del Código Procesal Penal, si ustedes lo leen, ese seguimiento de la averiguación del hecho delictivo, tenemos que averiguar en qué circunstancias se dieron, en cómo pudo haber sido cometido, qué fue lo que realmente pasó, cuál es el móvil de por qué lo mataron a esta persona. ¿Será que lo venían siguiendo? ¿Será que llevaba dinero en su bolsillo y lo querían quitar? ¿Será que fue por un tema pasional, porque se hizo novio de una novia, de otro novio? Qué sé yo, cualquier cosa pudo haber pasado y tenemos que establecer esas circunstancias de cómo pudieron haber sido cometidas. Cuando ya encontremos eso, que existe un hecho delictivo, que lo mataron, entonces el tercer paso es, ¿quién fue? La pregunta del millón. Bueno, entonces, ¿quién fue? ¿Quién fue el que le preguntó? Y entonces tenemos que establecer la posible participación de alguna persona que cometió el delito. Si no establecemos eso, pues no tenemos a ningún sujeto activo de los que nos habla el Código Penal. Entonces, si tenemos ese establecimiento de quién fue la persona, o tenemos por lo menos el nombre del sospechoso, podemos decir, mire, lo que pasa es que venían siguiéndolo en una moto y se fue un tipo con gorra pasamontaña que tenía mascarilla y vestía pantalón de lona azul, se desenfundó un arma de fuego y le disparó al señor. Ya tenemos un indicio de que fue una persona que llevaba un gorro, llevaba una mascarilla, llevaba pantalón de lona azul y que tenía un arma de fuego. Entonces, hay que identificar a esa persona, quién fue y esa es la averiguación que tiene por finalidad el derecho procesal penal o el proceso penal. Cuando tenemos ya identificado al sospechoso, lo tenemos que tratar como inocente. Lo tenemos que tratar bajo el principio de presunción de inocencia, regulado en el artículo 14 de la Constitución Política de la República. También este personaje también tiene derecho de defensa. Todas las personas tienen derecho de defenderse, aún así hayan sido sindicados de cometer un hecho delictivo. Entonces aquí entran en juego los demás principios constitucionales y las garantías procesales que están dentro de la misma ley. En este caso, vamos a establecer la participación del sindicado y esa participación del sindicado, si en algún momento se establece por medio de la plataforma probatoria, por medio de las pruebas,
se establece que efectivamente ese hecho delictivo lo cometió esta persona que en principio teníamos como sospechoso y que ahora sí lo tenemos como sindicado, entonces en ese sentido se tiene que responsabilizar. ¿Y cómo se responsabiliza? Pues a través del seguimiento de todo el proceso penal tal y como se establece en el código, y llegamos a una sentencia donde se tiene que pronunciar en la manera que se le encontró responsable de acuerdo a la evaluación que nos indica todo el proceso. Las garantías constitucionales no fueron violadas, los derechos fundamentales no se violentaron, tuvo su participación en su derecho de defensa, se le trató siempre como inocente durante todo el proceso. Fue juzgado entre los principios que establece el juicio oral y público hasta llegar a obtener la sentencia. En ese sentido, al tener ya una sentencia, y si esta sentencia ha quedado firme porque apeló y la apelación le dijo que efectivamente él era el responsable, entonces se ejecuta la pena. Fíjese cómo nos resume el artículo 5 todo el proceso penal. En una forma breve y sencilla nos está diciendo, bueno, si resulta responsable y efectivamente se determinó firme su sentencia, pues lo que le queda es que el mismo Estado ejecuta la pena. ¿Y cómo es la ejecución de la pena? Que tiene que guardar prisión por el número de años o la cantidad de tiempo que se le establezca en la sentencia de conformidad con el delito que haya cometido. Si el delito fue de homicidio y la pena tiene de 15 a 40 años, el tribunal de sentencia puede determinar dentro del ámbito menor y el ámbito mayor qué pena le puede otorgar y determinar cuál es el tiempo que va a durar en prisión. Esto, pues ustedes saben, si estudiamos el derecho procesal penal, tiene un ámbito eminentemente retributivo. ¿Qué significa eso? Que este ámbito retributivo que tiene el derecho procesal penal es que la parte sindicada o el sindicado que resulta condenado tiene que retribuir a la sociedad y al Estado con una pena de prisión para la venganza que ejerce el Estado en razón de la aplicación de la pena. Es retributivo. Muchos dicen que, según las teorías, el derecho penal moderno, que es un carácter rehabilitador, es un carácter de reinserción a la sociedad, el hecho de castigar a una persona con pena de multa, pero eso ya ustedes lo podrán ir descubriendo poco a poco en la lectura de su teoría. La víctima o el agraviado tiene derecho dentro del proceso penal. Se deben de respetar los derechos de la víctima, es decir, a la persona que resulta agraviada. Le mataron el hijo a un señor, el agraviado resulta ser el señor y obviamente el hijo que falleció. Pero el papá de este señor puede participar en el proceso como sujeto procesal, como querellante adhesivo. Y él tiene derechos dentro del proceso penal, de los cuales deben respetarse y los establece el mismo Código Penal. No podemos hacer indiferente a las personas, ni tampoco tomarlos en primer lugar cuando se trata de delitos de acción pública. Los delitos de acción pública son cuando hay un interés del Estado, cuando hay un interés de la sociedad. Y entonces es la sociedad, a través del Ministerio Público y en representación del Estado, la que ejerce las acciones penales en contra del presunto responsable. Y la víctima, como agraviado, tiene derecho a recibir un resarcimiento de indemnización dentro de una acción civil. Recuerden que todo hecho delictivo lleva consigo una acción civil. Quiere decir el pago de una indemnización por haber cometido esa clase de delitos. Todos los delitos llevan aparejada una acción civil siempre y cuando el interesado, el agraviado, la ejerza dentro del proceso tal y como lo establece el artículo 117 del Código Procesal Penal. Cuando ya tenemos esos derechos reconocidos, tanto de la víctima, también nos podemos ir a los derechos que tiene el imputado.
Ya les decía yo que presume de su inocencia, que tiene derecho a un defensor, y cuando se cumplen con todas esas garantías constitucionales y todos los derechos fundamentales que establecen los tratados y convenios internacionales dentro del proceso penal, estamos realizando entonces una tutela judicial efectiva. ¿Qué significa eso? Que estamos cumpliendo normalmente y a cabalidad todo lo que dice la ley de conformidad con el proceso. Y eso implica que la finalidad del proceso penal es cumplir, se resume, con la tutela judicial efectiva. ¿Por qué judicial? Porque se somete a un juicio, se somete a las autoridades judiciales, se somete ante un juez el tema delictivo que cometió una persona, alguna violación, algún derecho, se somete ante un juez. Entonces, este juez, dentro del ámbito de sus funciones, ejerce cierta tutela judicial en todo el proceso. Y esta tutela judicial tiene que ser efectiva. ¿Por qué es efectiva? Porque cumple con todos los requisitos normales habidos y por haber dentro de la ley. Se establece el hecho delictivo, se establece a la persona que estaba sospechosa y que resulta ser sindicado, se establece cuál fue su participación, el grado de participación, hay un pronunciamiento correcto en una sentencia como corresponde y se está ejecutando la misma, dándole los derechos a la víctima como al imputado. Entonces, ese conglomerado de presupuestos que establece el artículo 5 nos resume que es la tutela judicial efectiva. Y con ello, pues estamos dando cumplimiento al principio, el otro principio que surge acá, que es el principio del debido proceso. Es un principio jurídico que como norma, como les hablaba yo del encuentro de fútbol, como norma especial, es de que se deben de respetar lo que dice la ley. Y cuando se respeta lo que dice la ley, estamos cumpliendo con el principio del debido proceso. Pregunta de examen. ¿Qué es el principio del debido proceso? Las preguntas que se les van a hacer de selección múltiple, se les van a dar las definiciones y ustedes van a tener que establecer, porque ahora en la plataforma virtual siempre vamos a tener lo que hacer así. Se le da la definición del principio y abajo le vamos a poner el principio de legalidad, principio de imperatividad, principio de el debido proceso y ustedes van a tener que marcar a qué principio corresponde. Lo importante es que ustedes entiendan los principios y las reglas que rige el proceso penal en el trayecto de los pasos que vamos a conocer. Por último, el juicio previo es de que nadie podrá ser condenado, penado o sometido a ninguna medida de corrección o de seguridad si no existe alguna sentencia firme obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme las disposiciones del Código Procesal Penal, las normas de la Constitución y la observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. A eso me refería cuando tenemos que respetar las garantías constitucionales. El artículo 4 del Código Procesal Penal, si ustedes tienen a bien, subrayenlo y pónganle ahí principios constitucionales. Este es el artículo que nos manda a los principios constitucionales, las garantías constitucionales, y nos envía también a el respeto de los derechos fundamentales del imputado, así como de la víctima. Todos los sujetos procesales deben guardar un debido respeto entre sí, haciendo valer sus intereses por medio del proceso penal de conformidad con la ley. Entonces, este principio del juicio previo es de que nadie puede castigarlo si no se le ha llevado a cabo un juicio. Los temas que ocurren allá en el occidente del país, que castigan y azotan o le pegan a alguien, no sé cuántos azotes, ahí no llevan ningún juicio previo, ahí solamente determinan por denuncias y acusaciones y señalamientos que regularmente muchos lo hacen con el dedo y dicen este fue el que le pegó, este fue el que lo mató, este fue el que mató a la gallina, y entonces muchas cosas que ocurren así. Entonces tiene que llevarse un juicio previo, tiene que llevarse un proceso previo para poder determinar un castigo. Si no hay un proceso, estamos violando el principio de legalidad. Este artículo 4 se refiere también al principio de legalidad.
Hasta aquí nos vamos a quedar. Disculpen que empecé tarde, pero el tema fue por una complicación que tuvimos en horarios el día de hoy. Creo que queda corregido el horario del derecho procesal penal con ustedes para la próxima semana. Vamos a trabajar jueves y viernes, ya no miércoles. Hubo un error en coordinación, pues ni modo. Yo acato lo que la coordinación dice. Ayer me habían dicho que no, que era el miércoles. Hoy ya nos cambiaron y nos dijeron que era el jueves. Entonces, quedamos para el jueves y viernes que tenemos nuestra clase. Así es de que no sé si tienen alguna pregunta. Continuamos con la clase en la otra semana y por favor, no sé si se pueden comunicar con nosotros para cualquier inquietud que tengan en cuanto al curso. Ya saben que mi asistente auxiliar es Evelyn Gabriela, está al tanto para cualquier cosa de temas con ustedes. No vamos a controlar la asistencia este semestre porque es muy difícil. A unos llegan, otros no se conectan, especialmente por el horario. Pero ustedes son los interesados en entrar a conocer cuál es el proceso de cómo ustedes van adquiriendo los conocimientos poco a poco. En tanto, llevamos 5 artículos del Código Procesal Penal conocidos y miramos un poquito la doctrina la otra semana con unas diapositivas que les ofrecí, pero que ya las tengo, pero no las he terminado, entonces se las paso la otra semana. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ninguna, Lee. Gracias. ¿Estamos bien? Gracias. Les agradezco Gracias, mucho. licenciado. Llevamos la mitad de 5 conectados. Profesor, disculpe. Excelente, les encargo los grupos para que ya la próxima semana podamos llevar a cabo los trabajos. Noche, Lee. Gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente, Una feliz pregunta. noche. Hasta luego. Noche. Gracias, licenciado. Licenciado. Lee.